Vamos a continuar en esta mañana con la serie de predicaciones que estamos teniendo sobre Daniel. Y bueno, ya vamos por el capítulo 5. En esta mañana yo quería empezar con una reflexión que a lo mejor puede ser un poco desagradable. Todos conocemos la fecha de nuestro nacimiento, ¿verdad? No hay nadie que no la sepa, no hace falta apuntarla a ningún sitio. Es más, nos gusta celebrar nuestro cumpleaños, ¿no? Una tarta, unas velitas, que nos hagan pues un regalito, ¿no? Todo el mundo pues le gusta, ¿no? Pero ¿qué pasaría con cada uno de nosotros si conociéramos la fecha de nuestra muerte? ¿Alguna vez lo habéis pensado? Ya dije que no iba a ser una reflexión muy agradable, ¿eh? Venir un domingo por la mañana para que te digan este tipo de cosas. Si conociéramos la fecha de nuestra muerte, realmente cambiaría nuestra forma de vivir. Cómo organizamos nuestro futuro. A lo mejor programaríamos nuestras inversiones económicas. Pero también es verdad que este conocimiento significaría un gran peso sobre nuestras cabezas. Estaríamos contando el tiempo que nos queda y por eso muchos dicen, pues mira, mejor no saberlo. Ha habido casos en la historia en los que la llegada de la muerte era inminente. Pienso, por ejemplo, en condenados a muerte o gente que ha estado en un naufragio fatal. La verdad es que no hay una única manera de enfrentar estas últimas horas. Muchos, primero, pues lo que hacen es negar la evidencia, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí. Otros se enfadan y exclaman, esto es una injusticia. ¿Por qué yo? Otros se desesperan. Pero hay algunos casos en los que, hay quienes piensan que pueden aprovechar estos últimos momentos. Por ejemplo, algunos condenados a muerte piden langosta y champán para la última cena, ¿no? O personas que se han visto en un naufragio, se han vestido de gala y han sacado de las bodegas el carísimo vino francés. Es el comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta es ciertamente la actitud del mundo que nos rodea. El tiempo huye veloz, así que aprovecha el presente. Ya lo decían los clásicos, ¿no? Tempus fugit, carpe diem. Ahora bien, nosotros que estamos aquí sentados y que hemos nacido de nuevo, tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones las palabras de Pablo en Filipenses. ¿Las recordáis? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto de puertas para afuera es como otro idioma, ¿no? Una cosa extraña. ¿Cómo sigue Pablo? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Llegamos al capítulo 5 de Daniel. La última vez estuvimos viendo cómo Nabucodonosor fue humillado hasta que reconoció el poder de Dios sobre su persona. El gran emperador había sido degradado a condición pues casi de un animal por causa de su orgullo y Dios lo restauró. Hoy vamos a acompañar nada más y nada menos que a su nieto, el nieto de Nabucodonosor, un tal Belsasar, y lo vamos a hacer en sus últimas horas, las últimas horas de Belsasar. Este rey que reinó en el 541 antes de Cristo, cuando ya Daniel tenía casi 80 años. En este último día de la vida de Belsasar, el imperio babilónico estaba siendo invadido por el otro imperio medo-persa, allí por el actual Irán, para localizar un poquito. Estaba siendo invadido y estaba rodeando el palacio. Era la última tarde del imperio babilónico. Belsasar sabía que esa noche iba a morir.
de aquí ya no salgo. Esta es ya la definitiva. ¿Y cómo pasó sus últimas horas? Pues mira, se le ocurrió reunir a toda la corte, tirar la casa por la ventana y organizar la mayor de las fiestas, la fiesta del fin del mundo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. En la predicación de hoy veremos en un primer momento el desafío de Belsasar, a continuación el juicio de Dios y terminaremos con el testimonio de un creyente fiel. Y el título que le he puesto a esta predicación es La cena del fin del mundo. Estudiando este pasaje me he preguntado un par de cosas y creo que conseguiremos tener una respuesta en esta mañana. La primera pregunta es, ¿qué espera al mundo que vive como si no hubiera un mañana, desafiando a Dios? Y la segunda pregunta, ¿cuál debe ser nuestro testimonio en medio de esta desesperanza? Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, somos siervos inútiles, nuestras justicias, Señor, son como trapo de inmundicia y por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Padre, tú eres misericordioso y te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú el que hable, Señor, a través de estos labios y que tu palabra pueda llegar a los corazones de todas estas almas. Por Cristo Jesús, amén. ¿Cómo llegó el imperio babilónico al último de sus días? Mira, desde Nabucodonosor, la inestabilidad política, social y religiosa se fue apoderando del imperio. El resultado fue que se fue debilitando poco a mano de sus enemigos, que eran los persas. Todas las batallas en los últimos 11 años las había perdido Babilonia. Así que, como he dicho antes, Belsasar tuvo esta magnífica idea, hacer una gran fiesta. El rey, que tenía la responsabilidad de proteger a la ciudad en esos momentos y bajo cualquier medio. Qué raro, ¿verdad? En lugar de dedicar todos sus esfuerzos a defender la ciudad, se le ocurrió la idea del banquete colosal, como si hubiese algo que celebrar. Y lo hizo porque estaba desesperado, porque no había manera de escapar del enemigo que rodeaba las puertas. Podemos imaginar que sacaron los mejores vinos, las mejores telas, todos los músicos, todo el oro acumulado durante tantos años de conquistas. Nunca se habría visto en Babilonia una fiesta semejante. Total, si vamos a morir, ¿no? Todos los altos dignatarios, con sus esposas y concubinas, dispuestos a celebrar como nunca, sabiendo que iba a ser la última de las fiestas. Qué buena historia, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? La Babilonia no desapareció aquel día. Hoy el gran sistema mundial anticristiano, carnal y enemigo de Dios, festeja de la misma manera, como si no hubiese un mañana. Hoy el hombre es el príncipe, el organizador de la mayor fiesta que se ha visto en este planeta. Una fiesta continua de deseos de los ojos, de ambiciones sin medida. Realmente el mundo ha cambiado poco. De hecho, es este mismo espíritu que ya vemos desde el comienzo de la humanidad, como en los tiempos de Noé. Dice el Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nuestro propio Señor dijo en Mateo:
Mas como en aquellos días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. No debemos extrañarnos por la creciente depravación del mundo. Conforme se aproxime el juicio de Dios, mayor será la rebeldía. El mal siempre ha existido, hermanos. No estamos viviendo nada nuevo. Si bien es cierto que en épocas pasadas, en ocasiones, todo esto estaba restringido por alguna moralidad, hoy en día la depravación la vemos por las calles y desde los balcones se aplaude. Pero realmente no hay que asombrarse. Esto no es nada nuevo. Lo que no ha cambiado tampoco es la actitud hacia aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Leemos en Romanos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podríamos preguntarnos, sí, claro, bueno, ¿y dónde está la ira de Dios? Yo no la veo. El malo prospera. Nada está conteniendo la maldad. Mira, una de las mayores manifestaciones de la ira de Dios es cuando Él les entrega sus pasiones. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Aún en Romanos leemos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Es algo terrible que Dios abandone a las personas a los deseos de su corazón. Tú no vas a querer esto. Y a pesar de esta calamidad, pocos son los que corren a los pies de Cristo en busca de perdón. O corres a los pies del Señor, o un día Él vendrá corriendo como león rugiente. ¿Cómo estarás cuando venga Cristo? ¿Serás como la Virgen esperando a su esposo? ¿O serás un Belsasar? Mis proyectos, mis vacaciones, mi diversión, mis compras, tu gran banquete. Dámelo todo, es lo que muchos piden al mundo. Hoy en día vemos el menú de esta gran cena del fin del mundo. Drogas, inmoralidad sexual, embriaguez. Pero el Señor viene. El Señor viene. Dice el libro de Apocalipsis: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hay un llamado a salir de la Babilonia. La gracia de Dios no es una licencia para abusar del perdón. Si creíste un día en el Evangelio, seguirás arrepintiéndote el resto de tus días. Seguirás creciendo en santificación. Por ello la pregunta es: ¿nos estamos separando de las cosas pecaminosas de este mundo? Deberíamos recordar qué pasó con Babilonia hace tantos años para ser sabios ante esta Babilonia. Belsasar creía que tal vez la imponente muralla de la ciudad le protegería, que los persas se marcharían aburridos porque no se podía cruzar aquel gran muro. Pero el profeta Jeremías ya había profetizado la caída de Babilonia. Pero claro, para Belsasar y sus príncipes eran cuentos de aquellos fanáticos hebreos. Fueron advertidos, pero despreciaron la advertencia. Esta ciudad global de hoy en día, humanista y anticristiana, vive de manera semejante. Dice Apocalipsis, hablando de esta Babilonia moderna, o de esta Babilonia que nunca ha dejado de existir: ella se ha glorificado
ha vivido en deleites, dadle tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Los babilonios confiaban en sí mismos, en sus murallas, en sus dioses. La sociedad contemporánea está llena del mismo orgullo y vanagloria. Los líderes políticos y los científicos nos dan a entender que no habrá problema que no podamos solucionar con esfuerzo e inteligencia, con leyes progresistas y sociales. Nadie quiere escuchar hablar del juicio que viene de parte de Dios. Pero como creyentes debemos depositar nuestra confianza en los cielos. Dios es quien dice ser y hará cuanto ha previsto. Que no te quepa la menor duda. No tenemos que temer el día de mañana. La humanidad podrá negar una y otra vez a Dios, pero mientras se dedican a los deleites, nosotros hemos sido llamados a dedicarnos a Dios, a pasar tiempo leyendo su palabra, a estar rodeados de hermanos en la fe, a disfrutar de nuestras familias, de toda la creación y de su bondad. Este es nuestro banquete espiritual. Nuestra oración es por nuestros familiares, amigos, para que a través de los cristales de la sala del banquete pueden exclamar: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El rey Belsasar, desinhibido por el vino, tomó una decisión que tal vez no habría hecho, de estar sobrio. Bajo los efectos del alcohol, se convirtió ¿en qué? En un fanfarrón. Detengámonos un momento para hablar sobre el alcohol, porque de esto también se habla bastante dentro de nuestros templos, ¿no? Mira, en las Escrituras el vino es una figura importante. De hecho, los judíos lo apreciaban. En los Salmos leemos que el vino alegra el corazón del hombre. Pero de la misma manera sabían de los peligros del alcohol. Debido a nuestro corazón pecaminoso. Leemos en Proverbios, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que lleva su camino por ahí no es sabio. Caer en el alcoholismo es una necedad. Sigue Proverbios diciendo, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hermanos, seamos más bien llenos del Espíritu Santo. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. No hemos sido hechos para el alcohol, hermanos. Esto fue lo que le pasó a Belsasar. Envalentonado, mandó traer los vasos sagrados del templo de Salomón para echar en ellos su vino. ¡Qué arrogante! Además, esos vasos ni siquiera fue una conquista suya, fue una conquista de su abuelo. La derrota de Jerusalén había sido un hito importante, algo digno de ser recordado. Él no quería que trajesen el tesoro de otras conquistas. Él quería ese en concreto. Era una blasfemia lo que estaba llevando a cabo. Una burla contra el pueblo hebreo y sobre todo ante Dios. De utensilios de culto a objetos de disolución, borrachera, lascivia. La orden fue obedecida. Los vasos se trajeron. Realmente sabemos que su abuelo no es que hubiera hecho cosas muy cuerdas, pero esta fue la mayor de las locuras. ¡Qué osadía! Todos bebieron de aquellas copas. ¡Qué terrible ofensa del rey, que no recordaba cómo su abuelo fue castigado por Dios! ¡Qué bochornoso si algún hebreo hubiese llegado a ver tal espectáculo! ¡Qué afrenta podría haber sido ver entrar en aquella sala de inmundicia
los queridos vasos de su templo, que hacía años que no contemplaban, cómo debían caer las lágrimas por sus rostros, viendo los vasos en alto, para ser aplaudidos, llenos con la grasa de las manos de los comensales ebrios. Es muy difícil hacer una correlación en cómo hoy el precioso Evangelio de Cristo está siendo blasfemado. ¿Cómo nos sentimos al respecto? El glorioso Evangelio de Dios está siendo blasfemado por algunos para enriquecerse o para cargar a los demás con leyes o para obtener poder sobre personas. Y en todo esto, ¿dónde está Daniel? Seguramente Daniel seguía siendo conocido en la corte. Difícilmente se podría haber olvidado la conversión de Nabucodonosor. Y seguramente también Daniel había estado advirtiendo todos estos años acerca de las profecías de Jeremías sobre la destrucción de Babilonia. Pero nadie quería escuchar al viejo Daniel. Nadie lo esperaba en la fiesta organizada por el rey. ¿Qué estaría haciendo Daniel? La verdad es que no lo sabemos, pero podemos imaginar que miraba al ejército que acampaba alrededor. Podemos imaginar que también escuchaba los gritos de desenfreno de la fiesta de Belsasar, pero su corazón estaba en las cosas de arriba. Nadie contaba con Daniel. Nadie lo esperaba en aquella fiesta. Pero en todos los capítulos que hemos visto, todos estos capítulos que hemos estudiado sobre Daniel, hemos visto cómo los hebreos estaban en la corte y habían adquirido poder. Estoy seguro que recordaban a Daniel y a sus amigos. Y puede que Belsasar, llevado por el rencor, mandase traer los vasos sagrados de Jerusalén para deshonrarlos como un gesto de burla al Dios de los hebreos. Ahora la pregunta es, y escucha, ¿puede el hombre hacer algo tan malévolo que exceda la paciencia de Dios? ¿No hemos aprendido que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? Y por otro lado, ¿no es verdad también que cuando escuchamos de algún crimen horrendo, nos preguntamos cómo es posible que Dios no destruya a estas personas? También lo hemos pensado, ¿verdad? En la última predicación vimos cómo Dios dio un año de gracia a Nabucodonosor para que se arrepintiera de su orgullo y necedad. Y no acabó con su vida. ¿Acaso no fue él quien invadió la tierra de los hebreos y robó los vasos del templo? Pero todo esto ocurrió por designio de Dios, como castigo por la infidelidad de su pueblo. Dios entregó a los hebreos a Nabucodonosor. Pero con Belsasar Dios va a ser fulminante. Belsasar cometió el error terrible de burlarse de Dios. Llenó las copas sagradas con vino para emborracharse él, la corte y sus concubinas. Seguramente blasfemando contra el Dios de los hebreos, cometiendo toda clase de impureza mientras ellos sostenían en alto las copas. Celoso es Dios de su gloria y santidad. Aquellos vasos, más allá de los materiales preciosos con los que estaban hechos, representaban la honra debida a Dios. La blasfemia contra Dios no es solo corriente hoy en día, parece que incluso está de moda. Nosotros en casa algunas tardes vemos en familia una serie para todos los públicos, de las poquitas que aún se pueden ver. A lo mejor la conocéis, es la historia de un niño prodigio, un pequeño Einstein y sus aventuras, y en más de una ocasión recurren a este tópico del científico inteligente que desafía al cristianismo
ignorante y atrasado. Esto sale gratis y todo el mundo ríe. Como si creer fuera una cuestión de coeficiente intelectual. Hermanos, hoy los comediantes tienen la risa garantizada del público cuando hacen un chiste sobre Dios. Las activistas feministas hacen su espectáculo en algunos templos y rompen crucifijos. El nacimiento de Cristo que celebramos en Navidad se ha convertido en un culto al Dios del consumismo. Es lamentable ver cómo la sociedad aprovecha estas fiestas para cometer toda clase de excesos. Incluso el reverente nombre de Dios es usado comúnmente para maldecir. Pero es que además podemos ir más lejos y mirar dentro de las puertas del mundo evangélico sobre el uso de las cosas destinadas a Dios. ¿Qué ha pasado con la música en la adoración? Se ha hecho superficial, humanista, sensiblera, y uno no sabe si está escuchando a un grupo pop de moda. ¿Qué ha pasado con los cultos en algunas congregaciones donde no hay Biblia? Y más bien parecen espectáculos de entretenimiento o de psicología. ¿Qué ha pasado con los predicadores en busca de celebridad, que parecen monologuistas y conferenciantes, pero no hay evangelio en los púlpitos? ¿Acaso Dios no pedirá cuentas acerca de estas cosas? Si el primer error de Belsasar fue la blasfemia, el segundo fue la idolatría. Efectivamente se sirvieron las copas y alabaron a sus dioses. Ellos tenían multitud de dioses, hechos de diversos materiales. Estoy seguro que si hubiese tenido el plástico también habría habido diosesitos de plástico. Pero cuán ineficaz es la idolatría. Ellos tienen que tener cientos, miles, en diferentes sitios, para asegurarse de que su Dios estaba con ellos, escuchándolos. Babilonia había conocido poderosamente a Dios de mano de Daniel y sus amigos, pero no le glorificaron. Como dice Romanos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Belsasar usó los vasos para alabar a los dioses falsos de Babilonia. ¡Qué burla tan descarada a Dios! ¿Cómo se podrían haber sentido los hebreos? Imagina lo que sería para nosotros entrar aquí un domingo por la mañana y ver todo el local destrozado, pintado, ensuciado, tan solo con el propósito de hacer daño, y ni siquiera nos acercaríamos a lo que sentían los hebreos al saber qué estaban haciendo, qué cosas estaban haciendo con aquellos vasos, en esa cena donde no había ningún freno moral. Hoy no tenemos vasos sagrados en nuestras iglesias. El púlpito, puede ser un lugar reverente. Los objetos de la Santa Cena, cuando los estamos usando, pueden inspirar cierta reverencia, pero no hay objetos sagrados en sí mismos. ¿Significa esto que lo sagrado ha desaparecido del cristianismo? ¿Qué dice Primera de Corintios a los creyentes? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No somos nuestros? Los vasos traídos desde Jerusalén eran sagrados porque formaban parte del templo de Salomón y estaban santificados, dedicados a Dios, y fueron usados impíamente para blasfemar contra Dios. ¿Te has preguntado qué siente Dios si usamos nuestros cuerpos para servir al pecado?
Dice Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestros pies, nuestros ojos, nuestras manos no deberían servir a dioses ajenos. En aquella ocasión, en la cena del fin del mundo, Dios determinó actuar de inmediato de manera catastrófica. En menos de 24 horas, Belsasar y muchos de los que estaban en la sala estarían ante la presencia de Dios. Esto ocurre hoy en día. A diario muchos aparecen ante Dios. Hoy han pasado 25 siglos y en esta gran Babilonia actual hay muchas amenazas. Desastres económicos, conflictos sociales. Hoy también los pequeñitos ídolos tienen apariencia de smartphone, de estudios científicos, de tecnología. El ser humano sigue confiando en sus propias habilidades que le protegerán del colapso. Y si entonces fue absurdo para Belsasar, lo sigue siendo hoy. Pero en el fondo hay miedo a que pare la música de la fiesta, a que suenen las 12 y la carroza se convierta en calabaza. El mundo parece vivir en una fiesta continua. Nunca antes ha habido tantos eventos, actividades, espectáculos. El entretenimiento no puede dejar de parar. Me acuerdo en una ocasión en la que estando en un lugar me pidieron que entrara en mitad de una reunión donde la gente se lo estaba pasando bien, para pedir a los asistentes que se marchasen inmediatamente de la sala y que esperasen en la calle. La primera reacción fue de desconcierto. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en aquella ocasión además yo no podía explicar el motivo, pero era urgente. Y a regañadientes pudimos desalojar la sala. Imagínate si en esa sala hubiese habido cientos de personas desenfrenados bajo los efectos del alcohol. Habría sido más complicado, ¿verdad? No hay manera humana de parar una fiesta descontrolada, al menos que se oigan disparos o se vea fuego. ¿Habría alguna manera para que de pronto todo el mundo se quedase en silencio? Lo que pasó en la fiesta de Belsasar difícilmente lo podemos imaginar, porque de pronto en lo alto de la pared un dedo empezó a escribir. Inconcebible. ¿Quién ha visto algo semejante? ¿Cómo se puede reaccionar? Pero es que ocurrió. Evidentemente no eran unos dedos humanos. Era de noche y el mensaje va a aparecer delante de la iluminación para que todo el mundo pueda verlo. Esta mano no llamó a la puerta, no fue recibida por ningún conserje ni solicitó audiencia. Vino a demostrar que del Señor es la tierra y su plenitud. El rey veía la mano que escribía. No hace un dibujo, no garabatea, no entienden lo que se está escribiendo, pero es una escritura, es una mano inteligente, son unos dedos que diseñan, es el dedo de la palabra, es el dedo del logos. La mano desaparece y la escritura queda en la pared. Qué cosa tan terrible fue para Belsasar. Él sentía que era un dedo acusador sobre él, aunque no entendiese el mensaje. Ese dedo señalaba su pecado, su pecado, su pecado. A nadie le gusta ser señalado, pero quita la culpabilidad y desaparece el Evangelio. Dios en el pasado ha hablado a los hombres de muchas maneras, pero en estos últimos días ha hablado a través de su Hijo. Su Evangelio no está escrito en las paredes, sino con su sangre en nuestros corazones. Y el Evangelio es que Cristo borró la lista de acusaciones escritas en la pared de la justicia divina. Y ya no hay memoria. Este es el mensaje que aún hoy clamamos, el mensaje en medio de la oscuridad. La reacción de Belsasar fue de terror.
Si hoy viésemos un dedo escribiendo en la pared, un gran dedo escribiendo en la pared, os aseguro que nadie, ninguno de nosotros iba a tener el coraje de sacar su móvil para subirlo a la red. Tu reacción sería la misma que el rey. Tu rostro palidecería, se te iría el color de la cara, estarías blanco de terror, tus rodillas empezarían a temblar y querrías meterte en el hoyo más profundo para no salir. La autoridad divina estaba siendo manifestada ante el ojo mortal. Cuando estemos ante la presencia del Señor, esta será la reacción de aquellos que han negado a Cristo como Señor y Salvador. Y hace falta mucho amor para decir estas cosas, hermanos. La presencia de Dios les espantará. El rey apenas se sostenía en pie. Por toda la sala se extendió un murmullo de pánico y desconcierto. ¿Dónde estaba ahora el esplendor de la corte? Belsasar miraba a su alrededor, a sus ídolos, a sus acompañantes, ningún auxilio. Poco le faltó a este hombre para deshacerse. Todos tendremos un día un cara a cara ante Dios. Entonces, hay dos opciones: o seremos un Belsasar o un hijo que vuelve a casa. Qué diferente la situación de uno de otro, qué terror de unos y qué inmensa alegría de otros. Cuando el rey consigue articular alguna palabra, lo que le sale es un grito desesperado. ¿Qué dice ese mensaje? ¿Quién lo ha escrito? Y busca socorro ¿en quién? ¿A quién llama el rey? ¿A los gurús? ¿A los científicos? ¿A los religiosos de turno? Os voy a ofrecer todo lo que queráis, pero decidme qué está escrito en la pared. Qué ridículo, ¿no? Parecen palabras de una persona realmente ebria. Hoy, ¿qué había ofrecido? Os ofrezco un armario de trajes de lujo, un maletín lleno de billetes y un puesto de directivo en una de mis empresas. Es lo que estaba ofreciendo Belsasar. Ridículo cuando sabemos que encima la ciudad estaba a punto de caer. ¿Para qué querían esas cosas? Yo creo que se conformaban con escapar con vida, ¿verdad? ¿Y qué podemos ofrecer nosotros de parte de Dios si no es el Evangelio? Estos sabios que van a aparecer en la corte se van a mostrar inútiles porque no pueden entender las cosas espirituales. Dice Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los siervos incapaces de Belsasar. Pero el rey lo que necesitaba era un simple y humilde intermediario entre él y Dios, no ningún sabio. Alguien que le comunicara qué significaba esa escritura. A estas alturas yo creo que ya la fiesta había cambiado de tono. Ya la música no sonaba, había gente murmurando, algunas copas con el nerviosismo se habían quedado al suelo, algunos se habían incluso marchado de la sala indispuestos. Todo estaba descontrolado y el rey se siente solo. Vuelve a mirar la escritura de la pared y cuando mira otra vez se echa a temblar. Blanca la cara, sus príncipes perplejos. No pueden articular una razón. En sus mentes no había nada donde comparar, donde buscar para entender aquello que había pasado. De la misma manera, el hombre natural no alcanza a entender a Dios. Cuando se acaba la fiesta de muchos y vienen los problemas, allí encuentran algunos la excusa para renegar de Dios. Para renegar de un Dios que realmente nunca han conocido. A la risa sucede el llanto, pero en medio de las dificultades siempre resuena la voz de Dios desde los cielos diciendo: vuélvete a mí, en mí hallarás descanso para tu alma herida, consuelo en tus aflicciones, gozo en la adversidad,
Como dice Pablo en Corintios, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto lo cambia todo. Todas las cosas ayudan a los creyentes a bien y a cumplir la voluntad de Dios. ¿Vemos el dedo de Dios en nuestras vidas? La soberanía de Dios es una razón de tranquilidad y de agradecimiento. No es la turbación sin sentido de Belsasar. En esta tercera y última parte entra un nuevo personaje en la sala. Es la reina. Tal vez esta reina fuese la madre o la abuela de Belsasar. Oye lo que está pasando, las voces, las idas, las venidas, y entra en la sala de banquetes. Ya había pasado 40 años desde el reinado de Nabucodonosor, pero en todo este tiempo la integridad de Daniel era conocida. La reina se refiere a Daniel como alguien que tiene una luz que ilumina la oscuridad de los hombres, pero que no era propia de Daniel, sino que venía de Dios. Los sabios de la corte tenían muchos conocimientos, pero no la luz del Señor. Daniel nunca se refugió en la comunidad judía, sino que testificó, fue luz en medio de las sombras de Babilonia. Hoy hemos recibido el glorioso Evangelio de Jesús, quien es la luz del mundo. Pongámoslo en alto para que brille en medio de la oscuridad. La reina habla de Daniel como alguien inteligente. Él dedicó su vida al estudio. Habla de él como alguien sabio, una sabiduría que vino de parte de Dios para los asuntos celestiales. Y parece como que la reina reprocha a Belsasar no haber tenido más en cuenta a Daniel en su reinado, como si le dijera, tu abuelo sí que contó con Daniel, pero tú no. A Belsasar le faltó el criterio para confiar en Daniel, vivió de espaldas a Dios y rechazó el consejo divino. Y todo esto le costó su reino. Daniel ya tenía unos 80 años y Belsasar prefería, pues como decimos hoy en día, a gente más joven, más actualizada. Es cierto que no uno por ser mayor no se transforma automáticamente en una persona sabia, pero tenemos que también valorar a las personas, los hermanos con experiencia en nuestras congregaciones. Estaba hablando con Rubén Sarrión, a quien muchos conocéis, y en su iglesia allí en Denia casi todos son abuelitos. Y hay algunos hermanos que incluso ya ni pueden venir a los cultos, ¿no? Nosotros aquí somos bendecidos porque muchos somos jóvenes, pero sepamos también acoger y tener en estima a aquellos hermanos con más edad y con más experiencia. En el versículo 12, la reina sigue deshaciéndose en halagos para con Daniel. Habla de su espíritu, de su ciencia y de su entendimiento. El carácter de Daniel, su temperamento, fue formado por Dios para ser excelente, para tener un temperamento templado, tardo para la ira. Daniel fue alguien cuya forma de razonar provenía de una mente limpia y estaba lleno de inteligencia. ¿Cómo eran visibles todas estas virtudes en Daniel? Porque está bien tener virtudes, pero ¿cómo fueron visibles? La reina nos lo explica. Dios le dio estas habilidades como intérprete para descifrar. Daniel fue el anuncio imperfecto de nuestro Señor Jesús, quien hizo muchas señales, las cuales no todas están escritas en los evangelios. Él es el intérprete supremo
de los designios del Padre. La reina le dice a Belsasar: Daniel, ve a Daniel, pregunta por Daniel, y lo llama por su nombre en hebreo. Es tal vez que la reina dejó de creer en los dioses falsos de Babilonia. Ella tenía confianza en Daniel. Hablaba con seguridad acerca de Daniel. Y la reina madre, corrió el riesgo de ser rechazada y ridiculizada ante tanta gente ebria y contraria a Dios. Ella fue valiente. La esperanza del rey estaba en un hombre llamado Daniel. Qué bienaventurados somos los que hemos nacido de nuevo, porque no tenemos que esperar la salvación en ningún hombre. No tenemos que correr a las faldas de ninguna persona para obtener el perdón definitivo. Gozamos de un privilegio que asombra incluso a los ángeles, el de poder acceder a la sala del trono cuando no lo merecíamos, sin pedir permiso, tan solo a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra expiatoria. Este mismo Dios que derribó los muros de separación entre el hombre y los cielos. Belsasar necesitaba a Daniel para que Dios le hablase. Nosotros tenemos libre acceso al Padre. Qué enorme privilegio que no deberíamos tener en poco. ¿A quién llamarás cuando estés desesperado? Ojalá puedas exclamar: mi socorro viene de Jehová. Ahora quiero que recuerdes cuál fue el testimonio de Daniel a lo largo de tantos decenios en Babilonia. Piensa en cuáles eran sus prioridades ministeriales, en qué cosas invertía su tiempo, cuál era su protagonismo, cuál era su enfoque. Deja que todo lo recuerde. Hemos visto, en primer lugar, la declaración de Daniel de que el reino de Dios es justo. A continuación, él hace una defensa de la honra debida a Dios. En los capítulos 4 y 5, una declaración de la soberanía de Dios. ¿Dónde estaba la prioridad de Daniel? Todo gira en torno a Dios. Su ministerio era acerca de Dios. Pero no nos equivoquemos, no es que Dios esté necesitado de este reconocimiento y mucho menos de vanagloria. Es simplemente porque Dios es nuestra única esperanza. El corazón de la humanidad no estará en paz hasta que se reconcilie con Dios. Por eso los ojos siempre tienen que estar dirigidos hacia arriba. Hoy en día hay una gran confusión sobre dónde debe estar el protagonismo en la vida y el ministerio de los creyentes. Daniel no era un monje. Él no se refugió, como he dicho antes, en las 4 paredes de un templo. Es más, tenía un puesto prominente en la dirección del imperio. Pero Daniel había entendido dónde estaban las prioridades. Él estaba practicando lo que Pablo llamaría en 2 de Corintios el ministerio de la reconciliación. Escucha atentamente. No somos un pueblo de políticos. La mejor de las políticas imaginables es como un trapo de inmundicia. No salvará al mundo de la ira venidera. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes. No tengamos esto en poco. Por supuesto que debemos apoyar todas las cosas que vayan en favor de la justicia. Pero ni Daniel, ni Pablo, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo fueron activistas sociales, políticos o medioambientales. Todas estas cosas pueden ser hechas por personas de buena voluntad. La pregunta es, ¿a qué has sido comisionado? Podemos estar de acuerdo en muchos puntos de moral con testigos de Jehová, con budistas, maometanos, católicos,
Podemos estar de acuerdo en temas como el aborto, la sexualidad. Es fácil reunir a personas de diferentes horizontes en torno a algunas pocas verdades. Pero nombra la salvación por gracia y se romperá la unidad. Y si queremos jugar al moralismo, responde, ¿cuál es el más importante mandamiento? ¿Cuál? Vamos a defender, vamos a gastar todo nuestro dinero, nuestros esfuerzos, vamos a tener una iglesia volcada por temas sociales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Vamos a ser morales. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Número 1. El resto viene detrás. Prediquemos esto y el mundo romperá sus alianzas con nosotros. Yo no quiero que la gente sea moral, sino que Dios transforme sus corazones inmorales. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Hermanos, si el reino de Dios fuera de este mundo, nosotros estaríamos peleando políticamente. Pero combatimos por las almas que se pierden. No estoy diciendo que no podamos participar de buenas obras. Todos odiamos el mal. Hay cosas que realmente nos ponen enfermos. Pero no has recibido una comisión para ser un agente social, político o medioambiental. No son los lugares donde deben volcarse todas tus energías, tu tiempo y dinero. Tu gran esfuerzo debe aplicarse al cumplimiento de la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio. Nadie más lo hará. No lo harán los políticos. No lo harán los ecologistas. Es tu comisión. Y hay gran confusión en el mundo evangélico acerca de esto. Si realmente nos preocupa el mundo, no pongamos parches. Vayamos a la raíz del problema, la enemistad del hombre con Dios. Daniel entendió esto. Qué precioso es el Evangelio. El Evangelio es poder de salvación. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y pagó en la cruz por los pecados de sus hijos, para satisfacer la justa ira de Dios. Y este mismo Cristo resucitó y está hoy a la diestra del Padre. Cristo está volviendo en gloria y poder. Así que no te avergüences del Evangelio. Hermanos, cuánto me aburren todos los que van colocando adjetivos y apellidos al Evangelio. Como si tuviera que ser redefinido, como si hubiera salido de nosotros. Saquemos las manos del Evangelio. Belsasar estaba rodeado por los líderes políticos y militares de la época. Él hizo venir a los sabios e intelectuales, inútiles todos cuando Dios irrumpió en la sala. La esperanza para Belsasar estaba en Daniel. Su esperanza estaba en alguien que no estaba participando en un yugo desigual, en alguien que practicaba la separación del mundo, pero amando al mundo. Hermanos, las personas que no creen en Dios no son nuestros enemigos. Es el campo misionero. ¿Cuál es nuestro testimonio delante de las personas? ¿Qué pueden decir de nosotros? Hay algunos que por la gracia de Dios, como la Reina Madre, ven en nosotros la luz, la inteligencia y sabiduría de Daniel. Para concluir en esta mañana, el banquete organizado por Belsasar estaba lleno de inmundicia, blasfemia, idolatría.
Hoy Dios, a través de su Evangelio, nos invita a la fiesta de las bodas de su Hijo. Somos convidados y Dios exclama: venid a las bodas. Qué atrevimiento tan terrible es rechazar esta invitación. Tú puedes decir: es que yo no soy digno de asistir. Mira, ninguno de nosotros lo es. Hemos sido sacados de los peores caminos para asistir a las bodas. Algunos éramos lo que se llama una buena persona por el mundo. Otros también éramos despreciables. Ninguno es digno. Pero ven sin tardar a las bodas y vístete con las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor guarde su palabra en nuestros corazones. Amén.